Trabajo social, aspectos relevantes y desarrollo profesional. ¿Por qué es importante la relación entre teoría y práctica en el trabajo social? La teoría se define como un conjunto de conceptos, categorías, supuestos e hipótesis comprobada que proporcionan una explicación o comprensión de la realidad. Esta organiza y jerarquiza todos los datos obtenidos y gracias a ella entendemos las problemáticas presentes en este caso en el contexto social. Por otro lado, la práctica se define como una forma de acción mediante la cual se transforman las relaciones y estructuras sociales que generan los problemas. La práctica funciona como una instancia mediadora, es decir, es un puente entre la teoría y la realidad social. La relación dialógica entre práctica y teoría es un aspecto central de la profesión. Es indispensable para las acciones racionales y metódicas realizadas por el trabajador social, ya que la teoría orienta la práctica y la práctica genera conocimiento que completa, refuta y o reafirma la teoría. Además, permite llevar a cabo una intervención social fundada, la cual se caracteriza por estar conectada a la realidad y no ser exclusivamente una serie de actividades ejecutadas sin sentido alguno. Por lo tanto, se concluye que para un buen desarrollo profesional es importante y muy necesario vincular el conocimiento teórico a la práctica profesional y viceversa. ¿Cómo es construido el objeto de intervención en trabajo social? El objeto que tomamos e intervenimos como trabajadores sociales es un problema, un conflicto. Francamente, es difícil poder delimitarlo. La construcción del objeto de intervención está relacionado a debates epistemológicos y a posicionamientos teóricos diversos. Por lo tanto, para poder definir un objeto de intervención, es importante entender las perspectivas epistemológicas de la disciplina. En la década de 1960, etapa de reconceptualización en la que se cuestiona el trabajo científico de la profesión y el carácter asistencialista proveniente de influencias epistemológicas europeas y norteamericanas, el objeto de intervención del trabajo social se define dentro de parámetros del positivismo lógico que hegemoniza la epistemología contemporánea. El positivismo es analizar la realidad de manera objetiva, sin involucramiento del sujeto observante, por lo que desde esta perspectiva se reconoce al objeto de intervención como una cosa en particular. De acuerdo con Nydia Elwin, para definir el objeto es necesario un saber científico construido y que vaya en contra del sentido común. En el contexto a nivel nacional, la década de los 70 cambia radicalmente el objeto de intervención del trabajo social. Para este entonces, el objeto es definido como problemas sociales que tienen connotación teórica y a la vez manifestaciones en la vida cotidiana. Considerando la postura de la colega Mercedes Escalada en la década de los 80, es importante la teorización del trabajo social. El objeto del trabajo social se construye a partir del estudio teórico de una necesidad demandada por la realidad. El dominio gradual sobre las necesidades o problemas determinará las pautas para actuar. El objeto de intervención era las necesidades de las personas en su realidad. Se considera más la vida cotidiana que antiguamente se concientiza y o profundiza más la realidad de las personas. Según Margarita Rosas, el objeto de estudio ha sido modificado y evolucionado a través de las décadas, y en los años 90 el objeto se comprendió como un campo problemático. Es decir, no existe un problema en específico, sino que existe una serie de múltiples necesidades y carencias que están entrelazadas. El objeto de intervención se construyó desde la reproducción cotidiana de la vida social. Hay que entender, comprender o interpretar primero la cotidianidad de las personas para que juntos construyan el problema. Susana García Salobor define el objeto de intervención como un fenómeno real y concreto que demanda ser atendido. Es también una elaboración intelectual, como objeto de conocimiento, dar cuenta de él desde una teoría. El objeto de intervención se designa a través de la evidencia empírica, múltiple y diversa, elaborada con diferentes disciplinas de las ciencias sociales. El objeto de intervención se identifica totalmente con el sujeto portador del problema. ¿Cuál es la relación entre la metodología clásica del trabajo social y el ciclo tecnológico clásico? La metodología
es un proceso de abordaje de la realidad desde lo filosófico, ideológico y teórico. Contiene forma de sistematizar, abordar y sintetizar los conocimientos que de la realidad se obtienen, dando lugar a esquemas metodológicos que se precisan solos con fines analíticos y deben utilizarse con flexibilidad, adaptándose a las diferentes situaciones y no considerarlos como una receta a aplicar en una realidad. De la metodología clásica se desprenden 3 métodos de intervención social que están enfocados en lo asistencial. Método de caso corresponde a una asistencia y atención individualizada que se da a la persona con perspectiva psicológica. Método de grupo, acción social que se amplia al ámbito grupal, pero los componentes del proceso no varían con relación al primero. Método de comunidad, acción social ya no se centra desde una perspectiva psicológica, sino que su atención se enfoca en el trabajo colectivo de promoción y desarrollo de las comunidades, inspirando a las corrientes desarrollistas y marxistas. Para llevar a cabo estos métodos, se tiene como referencia el ciclo tecnológico clásico del trabajo social, el cual consta de 5 pasos. Investigación. Se apoya en el razonamiento analítico para obtener un encuadre general de la situación, utilizando la observación y el análisis documental. Diagnóstico. Es una actividad investigativa de carácter empírico. Tiende a la elaboración de razonamientos y juicios analíticos que permite construir hipótesis o supuestos. Planificación. Está conformada por problemas específicos que requieren respuestas profesionales. Su finalidad es práctica y los criterios que le orientan son de carácter funcional. Ejecución. Es la puesta en marcha u operacionalización de la acción de acuerdo a fines, metas y objetivos. Evaluación. Es una etapa reflexiva que busca constatar los procesos y dificultades para el logro de los objetivos. ¿Cuáles son las implicancias del rol profesional del trabajador social? Un rol, según Ander Egg, se define como las expectativas de comportamiento que una sociedad dada exige de un individuo en una situación determinada, de acuerdo a su posición social y estatus. Por otro lado, el denominado rol profesional consiste en la función que desempeñamos y en las que otros esperan que desempeñemos. En el caso del trabajo social, este corresponde a un rol social, el cual se entiende a base de 4 conceptos. Sentido cultural. Imagen que el profesional tiene de la persona. Determina la relación y la finalidad de la profesión. Identidad social. Competencias del profesional que consolidan su identidad. Estatus social. El rol del profesional se legitima de acuerdo a la finalidad, legalidad y la calidad de la relación. Es decir, se legitima de acuerdo a lo que percibimos y cómo respondemos. Autoridad. Se valida nuestra acción y hay recompensas materiales y simbólicas ligadas al rol. Se puede tener un mayor o menor valorización social. Entrando a lo más específico, los principales roles que desempeñan los trabajadores sociales son los siguientes: proveedor de servicios, informador, investigador, planificador, evaluador, educador social, articulador de redes y gestor e implementador de políticas sociales. Para poder ejecutar los roles mencionados anteriormente, es importante cumplir y desarrollar ciertas competencias específicas, las cuales son tener la habilidad de trabajar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades valorando sus necesidades y circunstancias. Planificar, implementar, revisar y evaluar eficazmente la práctica del trabajo social con personas, familias, grupos, organizaciones, comunidades y con otros profesionales. Apoyar a las personas para que sean capaces de ser agentes activos y utilicen sus herramientas para enfrentar diversas circunstancias problemáticas, actuar en la resolución de las situaciones de riesgo con las personas, así como para las propias y la de los colegas de la profesión. Ser responsable y actuar de manera ética, como demostrar competencia profesional en el ejercicio del trabajo social.